Contigo Puebla. Recibo como todos los lunes a los integrantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, la doctora Cristina González y el doctor José Joaquín Loaiza. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Y en esta ocasión para hablar de las administradoras de fondos para el retiro, las llamadas AFORES, y qué papel, o más bien qué plantea en su agenda el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, hasta ahorita ganador de los comicios, que como oficialmente se le debe llamar, ganador de las elecciones a la presidencia de la República, y la esperanza de muchos de poder revertir este sistema y poder regresar, como el Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto lo ha planteado, poder regresar al sistema solidario de pensiones. Doctores Cristina González, José Joaquín Loaiza, buenos días. Gracias, Luis Fernando. Pues bueno, buenos días. Efectivamente, esta situación que se viene, pues a veces nos preocupa mucho, porque nosotros pensábamos que podía haber un cambio, podía ser un cambio. Sin embargo, los planteamientos que se hacen por el Partido Morena y por el presidente electo, pues nos preocupan, porque lo podemos dividir en tres. Ajá. El primero, el proyecto de nación no menciona nada. Ahí específicamente sobre AFORES. Sobre AFORES. Ahí contribuyó mucho para su elaboración, por lo menos en los últimos tiempos, o para su ajuste, el señor Alfonso Romo, coordinador de su gabinete. Por otro lado, tenemos lo que se menciona en cuanto al posible secretario de Hacienda, muy posible, Carlos Ursúa, que no dice nada especial, dice que están pensando en reformar el sistema pensionario, pero esto lo van a dejar para principios del sexenio. Sí. No hay nada claro, que es importante la reforma por todo lo que se ha venido dando, que es necesario cambiar el sistema que no ha funcionado. Lo mismo que dicen o que dijeron los anteriores, o los están todavía, los sexenios previos y el actual. No aporta mucho. Y después las propuestas de Morena, que las dividen en tres. Primero, transparentar los recursos de los trabajadores. Y esto pues ya se venía manejando. Incluso a un trabajador, ¿qué le va a interesar? Que vea cómo están las inversiones, en dónde tienen las CIFORES invertido, y que vea, pues no sabe nada. Transparentar los recursos, ¿para qué? Para que el trabajador se desoriente más. Yo, por ejemplo, no tengo la menor idea de cómo se manejan esas cuestiones financieras, de cómo se pone, por ejemplo, ese dinero en la bolsa, o qué es lo que se compra, qué es lo que se vende. No tengo idea, ¿no? Son valores, en realidad, ¿no? Son papeles. Segundo, que quieren mejorar o darle más fuerza a mejorar las inversiones de las CIFORES, o sea, los instrumentos como trabajan las AFORES, para la infraestructura del país. O sea, para construcción de infraestructura en general, para salud pública, etc. Pero es lo mismo que se ha venido manejando. O sea, es el reforzar o apoyar a la infraestructura del país. Tercero, ¿qué otra cosa dicen? Pues que se están refiriendo a que hay que fortalecer al sistema de AFORE. O sea, francamente lo dice en la economía de López Obrador, Gerardo Esquivel. Hay que fortalecer este sistema de AFORE. Ahora, para esto pues se requiere algún cambio. Pero no dicen más allá de lo que está pasando, de lo que ya se conoce, de lo que dice el proyecto neoliberal. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, existe la posibilidad de hacer un cambio en el sistema y manejar lo que se llevó a cabo, las reformas en el sistema de pensiones de Suecia. Suecia tuvo reformas al sistema de pensiones. Había un sistema que funcionaba bien hasta 1960. Sí. Después ya no dejó de funcionar adecuadamente. En el 84 se cambió, hubo una propuesta. En el 98 se sometió a un consenso político. Y en el 2001 empieza a funcionar el nuevo sistema, que por cierto lo han tomado muchos países como el modelo actual, que pudiera funcionar bien. Ese modelo está compuesto por tres tipos de pensiones. La pensión se llama la garantipensión.
que es la que aquí se conoce como la pensión mínima garantizada, Okay. que era de 580, que es de 580 pesos, Ujú. y que incrementó un poquitito a través de los años. Y que ahora López Obrador la quiere duplicar. Esa es a la que se refiere que va a Sí. duplicar Sí, la mínima. A 1.500 pesos. 1.500 pesos quincenales. ¿No? Mensuales. Sí, O sea, de 2.000 a 3.000. No, son de 1.000, ¿no? No, de 1.000. De 1.000 y cacho. 1.500 mensuales. Bueno, eso es lo que allá llaman la mínima. pensión. ¿A quiénes se la dan? Pues a los que no ganan, los que no trabajan, los suecos que no trabajan, o bien los que aportan una cantidad muy pequeña que no les alcanza para otro tipo de pensión. Ujú. Otros dos tipos de pensión son una que es la inconsta pensión, que consiste en que las aportaciones de los obreros y patrones se van ahí, y una buena parte, porque en total te debo decir que lo que aporta el trabajador sueco junto con los empresarios es un 18.5% a esos dos tipos de pensión. Ujú. El 16% se va a esa inconsta pensión, Ujú. y es la que maneja el gobierno como sistema de reparto. Es un sistema de reparto que se manejaba aquí anteriormente. Entonces, esa cantidad va a un fondo destinado, un fondo de reserva, para hacer los pagos de prestaciones. Ujú. La otra se llama la premio pensión o premie pensión, donde la aportación es solamente de un 2.5%. Y eso es lo que se refiere al sistema de cuentas individuales que Ok. aquí controlan las Afore en su totalidad. Allá nada más es una pequeñísima proporción donde el trabajador tiene la opción de elegir de un sistema, un fondo pensionario, y que es administrado por las gestoras privadas. Pero es un extra, es decir, Exacto. yo ya tengo Sí. garantizada esta pensión de la cual me retiran el 18%, que también debe ser un salario lo suficientemente, vaya, que cubra Para el costo de vida. que de allá. cubra las necesidades de vida y te permite todavía dejar un 18%, que es una buena cantidad, 18% para tu retiro, pues garantizas un retiro de lujo. Exactamente, una pensión muy digna, ¿no? Sí. Sin embargo, esto no es lo que sucede aquí. Entonces, esos son los tres tipos de pensiones que Ajá. manejan allí en Suecia. Y las administradoras, le repito, sería una opción que Sí. tendría el trabajador, no está obligado. Pues Vaya. no. Porque aquí no, estás obligado prácticamente, porque no tienes otra manera. no es una opción, sino que Ajá. adquiere el carácter también de obligatorio. Ah, ya. Lo que es opcional es que escojan a qué gestora privada van a decidir manejar sus recursos. Ok. Pero sí, lo más importante de esto es que el sistema mayor, o sea, el sistema o la aportación de contribución mayor se va a la inconsta pensión, donde se maneja A la que maneja el gobierno. exacto, el gobierno de la forma de sistema de reparto. O sea que en realidad se va casi el 22, más del 22% del salario del trabajador sueco a su retiro. Pues una buena proporción, pero hay que ver el contexto. Allá tienen una forma de vida, salarios totalmente diferentes. Salud garantizada, Sí, exacto. educación garantizada, Se y de considera alto que- nivel. Se considera que de los 5 más o mejores sistemas pensionarios en el mundo, Ujú. está Suecia en el 5º lugar. Antes está Dinamarca, está Suiza, está Australia, los Países Bajos. Y ese ejemplo de Suecia podría repetirse, o por lo menos los países miembros de la OCDE se han fijado en este modelo como uno que se podría asimilar en todo el mundo, o no. Me dice que no la doctora Cristina González, pero ¿qué les parece, doctores José Joaquín Loaiza, Cristina González? Y nos vamos a la pausa y regresamos. Tenemos muchísimo más que hablar de las pensiones que va a Sí, doblar López sí. Obrador y qué se Es puede muy hacer. importante. ¿Qué se puede hacer con las Afores después de esta terrible pero necesaria comparación entre la vida de un trabajador sueco y la desdicha de un trabajador mexicano? Doctora Cristina González, doctor José Joaquín Loaiza, seguimos platicando con el movimiento de jubilados y pensionados. 15 de agosto hacíamos esta comparación, les decía yo, entre la delicia del trabajador sueco, pero incluso en otras naciones pues hasta les restan más, garantizando una pensión muy digna. Sí, ellos realmente el descuento que les hacen, por ejemplo, a los trabajadores alemanes, que es como del 30%, o a los propios estadounidenses, antes de que empezaran a reformar, porque ahí ya también empieza a haber reformas, era también cerca del 30%, pero se veía revertido
en pensiones muy decorosas y sobre todo la gente confiaba en que no había robo. Exacto. Y aquí ese modelo sueco, me quiero imaginar que las Afores digan sí, nos volvemos el 2.5%. Que renuncien a todo ese sí, dineral, y que ¿no? van a dar, no, pues mejor que se vayan para siempre. Eso es lo que vamos a plantear ahorita. Hablábamos hace rato de estos 3 tipos de pensiones en Suecia, sí, y hablábamos de la pensión mínima, que es la que aquí en México ya prometió, incluso su primer discurso se basó en eso, ¿no? Doblar las pensiones para los jubilados mexicanos que pues no tuvieron acceso a un sistema de pensiones como el del Seguro Social o de otras instancias. ¿Es doblarlo a 3,000 pesos es suficiente? Y sobre todo en el sentido de que, regreso, el planteamiento que ustedes encontraron en este proyecto de nación es reforzar a las Afores en esta administración que está por comenzar. ¿Cuál es su posición ante estas dos perspectivas? O sea, aumentar la mínima, pero mantener las Afores. ¿Es una manera, de alguna forma, de nivelar? Yo creo que es la política de continuar con las limosnas. Yo así lo veo. Porque van a dar a las pensiones básicas que el Fondo Mundial, el Banco Mundial, considera la pensión cero. Es aquella que se da al que no tiene nada, lo que han venido haciendo, ¿no? Sí. Y que traen a los viejos, dependiendo si se portan bien, con todo el trámite burocrático, hay meses que no les dan, Sí. hay meses que les dicen, bueno, vuelva usted a registrar, y ahí están las colas de pobres personas en pos de esa famosa, ese dinero. El 65 y más. Sí. Entonces, aquí lo importante son volver a las pensiones de los trabajadores. Lo que se requeriría es realmente un empleo formal con seguridad social y retomar el sistema tripartito de pensiones, de bienestar social. Todos los que hemos tenido ya experiencia, los trabajadores viejones que vivimos ya bajo ese sistema, vemos las ventajas de ese sistema pensionario y de la atención médica, la seguridad social. Entonces eso es lo que debemos defender. No es opción lo que, bueno, como usted escuchó, ni siquiera hay planteamiento. Bueno, yo quiero decir algo. Sí. Había un proyecto de Nación Viejo de hace varios años 12 que años. sacó López Obrador, pero que no era muy específico. Siempre la corrupción era el centro, ¿no? La vamos a acabar. Se le olvida que la empresa privada se apoya en la corrupción. Exacto. Y entonces no la va a poder acabar, al contrario, está proponiendo apoyar en su totalidad a la empresa privada. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que en su proyecto viene el fomentar el establecimiento de zonas exclusivas, zonas especiales, económicas especiales, exacto. en el sureste, que no es otra cosa que llevar a las transnacionales allá para el saqueo de los recursos. Y eso es muy doloroso porque va a implicar Muy al estilo Panamá. Desplazamiento, pues muy al estilo de lo que han estado haciendo en todos lados, ¿no? De los proyectos de muerte, desplazar a los trabajadores, a los campesinos para la construcción de carreteras, apoderarse del agua, apoderarse de los recursos minerales y de los bosques que quedan, que ya no son los que debieran ser. Entonces, ese proyecto tan perverso que ellos le llaman de desarrollo, van a llevar el desarrollo, van a llevar a la miseria y van a despojar a los campesinos de su escaso modus vivendi, que es la producción familiar, dijéramos, ¿no? Agrícola. Entonces, ese punto está pésimo. Otro, el de la atención médica que propone ese proyecto que saca ahora, sí, del que yo hablé en el programa pasado, pues resulta que no es lo que esperábamos, porque es el mismo proyecto de la universalización de la salud. O sea, exactamente el mismo proyecto, simplemente todos lo han dicho, que van a reforzar las unidades, va a haber dinero para insumos, para personal, pero sabemos que eso no es cierto. Y ese señor, así en lo poquito que medio plantea ahí, retoma el modelo de Levy. De Santiago Levy. De Santiago Levy. Levy propone
que la salud se financie de una bolsa fiscal, o sea, del gobierno, así como dice, yo pongo tanto para educación, debe decir, yo pongo tanto para salud. Y ya nadie debe dar. Entonces, pero ese, yo pongo tanto para salud, ¿de dónde va a salir? De aumentar el IVA a cosas que ahora no tienen IVA o aumentarles más, de ahí se financiaría ese asunto de la atención médica. Entonces, ¿qué tipo de atención médica? No se descarta la participación de los privados para mejorar, porque de un modo u otro lo que están proponiendo es el paquete básico de salud, igual a seguro popular. Van a incluir entre 14 y 20 millones de personas, las estadísticas ya saben cómo se manejan, que ellos dicen que no tienen acceso a ningún sistema, entonces quieren incluir a esas personas, pero con la universalización de la salud, que es la propuesta de la OCDE, del Banco Mundial y del nuevo gabinete que pondrán con López Obrador a la cabeza. Es decepcionante realmente. Decepcionante porque lo que se esperaba era, sí, pues, rescatar, exacto, mejorar, mínimo rescatar y no dejar a que avanzaran las reformas neoliberales. Pero después de leer su programita inmediato, que no es muy explícito, pero sí, no lo es muy bastante explícito para entender, va a más de lo mismo el neoliberalismo en marcha. Doctor. Regresando a las pensiones y a lo que pues dice este proyecto de aumentar el doble la pensión mínima, pues quedaríamos igual. Realmente la situación de pobreza seguiría. ¿Por qué? Porque actualmente con el sistema pensionario, lo que va a obtener una persona que se jubile, de los que están en este sistema, de las AFORE, va a ser, ya habíamos dicho, de un 25-26%, que representa un salario mínimo quizá un poquito más. Entonces, que todo está nivelado. Ahora, otra situación preocupante es el salario mínimo. El salario mínimo está actualmente en 88.36 pesos. La propuesta de López Obrador es de que se vaya incrementando progresivamente para que dentro de 5 años, o sea, en el 2024 específicamente, llegue a 171 pesos. Entonces es algo totalmente fuera de la realidad. Entonces que no sirve de nada porque en 4 o 5 años la inflación va a aumentar. Exactamente. Menos, la inflación va... Y incluso, o sea, nuestro poder adquisitivo durante los últimos 30, 40 años ha venido decreciendo precisamente con los niveles inflacionarios. Crece la inflación, pero los sueldos se van contrayendo. Sí. ¿Cómo vamos a lograr realmente que los sueldos lleguen más arriba de la inflación? Cada vez más, que ni siquiera los afecte. Son propuestas que la verdad, en lugar de darnos esperanza, de motivar a la gente, pues hay que tomarlas en cuenta y son muy complicadas para poder entender que esto va a seguir. Sobre todo porque hay una gran expectativa de un cambio radical, sí, sobre todo en la circunstancia económica de las personas, en su bolsillo, en su vida diaria, en el sueldo que reciben, en la necesidad de aumentar sus ingresos para poder pues enfrentar una vida que cada vez está más encarecida y el trabajador cada vez más desprotegido, con menos oportunidad de reclamar derechos, más a expensas de los intereses pues de los dueños de las empresas, que tal parece que serán los protegidos en este gobierno. Totalmente. Porque totalmente. hay que tomar en cuenta, de las primeras reuniones que ha tenido el ganador de las elecciones, ha sido precisamente con los empresarios. Antes que nadie fue con los empresarios. Sí, muy lastimoso, muy decepcionante. Habrá que ver, ¿no? Pero Ajá. por eso nosotros continuaremos con nuestra lucha, que los trabajadores sepan y apoyen una iniciativa de ley, una iniciativa ciudadana para echar abajo la ley de Afores. Eso no nos beneficia, siguen saqueando al país y a nosotros nos siguen contando el cuento de que no hay dinero para pensiones. Entonces, un llamado a los trabajadores cuando lleguemos, porque ya estamos en la etapa de recabar firmas. Bien. Que respondan pensando en que lo que queremos no son afores, queremos el sistema tripartito que había antes, que por malas pensiones que fueran no se comparan con estas que vienen. Efectivamente. Y por cierto, los recursos acumulados siguen acumulando recursos.
en forma exorbitante. Actualmente, para fines de mayo, Exponencial. las Afore ya tenían recursos de la hora de los trabajadores de 3.28 billones de pesos y manejando 60.9 millones de cuentas de los trabajadores. Y dice que no hay dinero para las pensiones. No hay dinero. Pero es dinero que está en manos de unos cuantos y que lo están utilizando para financiar empresas, para financiarse a sí mismos y sobre todo para ponerlos en este gran casino de la Bolsa de Valores. Muchísimas gracias, doctores Cristina González, José Joaquín Loaiza, integrantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, cada lunes aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí nos vemos la semana que entra. Contigo Puebla.